bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber a dónde voy. Estamos intentando la comunicación con Natalia Fernández, que narradora oral y textil, que desde Rosario realiza distintas actividades de gestión cultural, pero esencialmente promueve creativamente acciones de narración oral y narración textil. Esto nos va a contar ella ahora, que ya está en comunicación. Bienvenida, Natalia. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bien, qué lindo escucharte. Bueno, sabíamos que andabas ocupada este tiempo con otras actividades que te tienen atareada, pero hoy vamos a hablar no de no sé qué vos quieras contarnos sobre las actividades de gestión cultural, pero nos interesa especialmente aquellas que te vinculan con la narración oral y la narración textil, que es un hilván, si podríamos decir, una trama que no es muy conocida, pero que tiene mucho que ver con tu historia de vida. Sí, así es. ¿Cómo llegaste Sí, allí? qué bueno. Sí, sí. Qué bueno, la verdad es que sí, es un tiempo, como decís vos, de acciones de mucha gestión y está buenísimo, está muy lindo para quienes nos dedicamos a la narración, abrir espacios, ¿no? Sí. Abrir espacios, que se generen encuentros, que no solamente quienes damos clases, sino invitar a cada uno, porque la verdad es que en narración, los maestros, como decía mi maestro Pedro, están en todos lados, ¿no? Nos enseñan a narrar todo el tiempo las personas, con sus diferentes oficios, con sus diferentes caminos de vida, ¿no? Y solamente uno es escuchar, ¿no? Escuchar, compartir, poder contemplar con un lugar de vacío, de silencio, eso que uno escucha y después compartirlo, ¿no? Uh-huh. Y un poco, bueno, la narración, esto que decís vos, de la narración oral y la textil, creo que pasa un poquito por ahí, por saber que somos seres que nos vamos tejiendo y entretejiendo, ¿no? Esa humanidad que compartimos, ¿no? La narrativa como, por lo menos en mi experiencia, más que una disciplina que uno estudia o que puede abordar de diferentes lugares de profesionalización, es encontrarnos con la propia humanidad, con ese ser que tiene ese habla y que tiene esa vida para compartir y que tiene el absoluto derecho de compartirla y la validez total de que las historias de todos valen, ¿no? Claro, Entonces, es un quehacer muy colectivo, entonces. Exacto, exacto. Siempre decimos los que narramos que no narramos para otros, sino que narramos con otros, ¿no? Y eso para mí, por lo menos, es lo fundante. Es cada día. Yo doy clases los martes y los viernes acá en Rosario y cada día es encontrarnos en una ronda con quienes estemos, es prender una velita en el centro, da esta manera simbólica del fuego frente al cual nuestros ancestros se reunían,
pero también un poco traer esto del encontrarnos, del reunirnos, del tener un mate a mano, del preguntarnos cómo nos fue en la semana, de llegar, ¿no? Como quien regresa a casa, ¿no? Como llegar a nuestro hogar, a nuestra casa, a nuestro cuerpo, al sentir de cada uno, ¿no? Y ahí compartirlo. Claro que después todo eso obviamente que tiene también una formación, una técnica, ¿no? Un entrenamiento, decimos, ¿no? También nos entrenamos mucho en la narración, ¿no? Pero creo que la mirada o el origen lo ponemos, por lo menos acá, en los espacios por donde ando, en eso, ¿no? En que sea primero un encuentro, un verdadero encuentro humano. Y a partir de ahí empezar a tejer. Y esto que traes vos de la narración textil, creo que un poco viene por ahí, ¿no? En mi caso personal, haber aparecido la textil casi antes que la oral, te diría, porque no la capacidad, ¿no? Oral, sino la dedicación profesional a la narración oral. En mi caso yo vengo de una familia de mujeres ligadas al oficio del costurar. Tengo abuela bordadora, mamá tejedora y tía costurera. Así que no me pude escapar mucho de eso. No, quedaste entretejida allí. No me pude escapar mucho de ahí. Sí está este reconocimiento, ¿no? A estas mujeres que en otro momento histórico también quizás eran oficios un poco relegados, ¿no? Eran oficios de mucho sacrificio, en muchos momentos de minimización del valor de lo textil, ¿no? O llevarlo a un plano quizás en algún momento tomado de alguna manera un poco peyorativa, ¿no? Y que quizás los deseos o las cosas que a ellas les sucedían se debatían en los momentos en los que estaban costurando. Yo ahora en agosto que voy a ir a compartir unos cuentos para adultos, llevo un poquito esto de la historia de que recuerdo en primera persona sentirlas mover las manos. Realmente es algo que tengo como en esta memoria corporal mía, el sentir el movimiento de las manos de ellas, de las agujas, cuando las agujas se chocaban, saber cuando mi abuela estaba nerviosa porque se sentía mucho más el movimiento de la aguja y los pinchacitos. Ella usaba dedal para bordar, el sonido del pinchacito en el dedal, y si eso era muy seguido, era motivo de que se estaba pinchando bastante, que estaba bastante nerviosa, ¿no? O mi mamá, las veces que se le caía el ovillo de la canasta y ese gesto, ¿no? De quejarse, pero, ¿viste? Ese gesto así de quejarse. Y, ¿viste? Y hacía eso. Es un poquito mezclado al olor de la leche que me preparaban, de las tostadas con manteca y todo ese ámbito que era tan ritual familiar. Bueno, a mí me quedó como el germen del que no me puedo salir y a la vez no me quiero salir, ¿no? Porque creo profundamente en que en esas rondas, en esos círculos de mujeres de cuando yo era pequeña, pasaban grandes cosas, ¿no? Pasaban muchas cosas. Pasaba la historia, y la historia incluso del país pasaba por ahí, ¿no? Pasaban las discusiones, pasaban las reflexiones, y pasaban los partos y los embarazos y las pérdidas gestacionales, y los dolores y las pérdidas de trabajo y la pobreza, sobre todo, ¿no? La pobreza. Yo recuerdo esto de quedarse de noche cosiendo, ¿no? Para entregar trabajos, porque esa era con lo que se pagaba la olla, ¿no? Entonces, bueno, esa forma me hizo a mí personalmente tener una manera de contar que pasa un poco por ahí, ¿no? Por lo que se puede unir a través de una aguja y un hilo. Claro, por lo Más sensorial, adelante, ¿no? Mucho de lo por lo sensorial, sensorial, sí, pero también de lo sí, sensible, porque se estaban entramando las identidades de sí, ellas y sí, formando la tuya. tal cual, tal cual. Como Y además, mujer, como
humana. Sí, 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 tal cual, tal cual. Todo lo simbólico, ¿no? Todo lo simbólico que uno dice que sucede ahí, que sucede a la noche, que sucede en una cocina, que sucede con mujeres, que sucede a lo largo del año, que se repite día tras día. Todo lo simbólico, pero además todo lo construido de manera material, porque de eso salía un objeto, ¿no? De eso salía una creación, de eso salía un vestido, un abrigo, una manta. Entonces, lo simbólico se transformaba a tal lugar que se redimía, digamos, incluso eso, y que se maximizaba, ¿no? Porque lo que ahí sucedía después quizás se convertía en una manta que abrigaba a tal niño que recién había nacido, y entonces allí iba la manta. O los abrigos, a mí me ha tocado estar en el 82, ¿no? Y tejíamos y tejían ellas para enviar abrigo, ¿no? También. Entonces era a su vez de algo simbólico y fundante, era construir con nuestras propias manos. Y construir con nuestras propias manos después, cuando llegaron, fui creciendo y llegaron los estudios, hubo ahí una cuestión muy conceptual que me trajo palabra, que me trajo teoría, a saber qué es lo que pasa con uno cuando nuestras propias manos son las que construyen el mundo, ¿no? Esa sensación de que con nuestras propias manos podemos construir el mundo y podemos hacer algo, que me ha servido mucho después, más adelante, ya de adulta, en todas las situaciones de trauma o de pérdida que ha marcado también el camino, tanto mío como de muchas personas, ¿no? Sí, sí. Bueno. Así que bueno, un poquito... Nos ha dejado sorprendidos poquito... acá Leandro y a mí, escuchándote, que nos ha gustado, nos gusta tanto escucharte, cómo has ido abriendo ese mundo, todo ese proceso, que seguramente otros o otras que te escuchen en tus talleres de narración oral se deben identificar mucho y les ayudarás a poner en palabras lo que ha sido su vida, sacarla afuera, externalizarla. Exacto, y en lo más simbólico que tenemos, que es el lenguaje, ponerlo en palabras, ¿no? Sí. Exacto, pero también es esto de que en muchos momentos, y en este caso sí me refiero a los momentos de trauma, a los momentos de pérdida, la palabra se encuentra congelada, digamos, ¿no? No es posible expresar con palabras. A mí me gusta, sobre todo en los talleres de narración, contar un poco esta experiencia, porque realmente me ha sucedido que en situaciones personalmente a lo mejor de salud o de pérdidas de seres queridos, uno no puede expresar con palabras, uno se queda como en ese momento en el que el sistema nervioso mismo actúa de esta manera, ¿no? Y uno se queda como paralizado y como que no puede decir, no puede poner en palabras. Esto nos pasa a los adultos y también les pasa a las infancias, ¿no? Frente a cualquier situación que puede ser un shock traumático, se queda un poco sin palabra. Y en ese caso, personalmente me ha abierto un mundo enorme, el mundo de los muñecos, ¿no? El mundo de la construcción de muñecas, del movimiento, quizás incluso mucho antes de la construcción de muñecas, lo que tiene que ver con el gesto textil. El tener una tela en las manos y con eso construir, con eso modificar, con eso dar vida, dar movimiento, dar un sentido a algo que uno quería hacer, quizás con un pedacito de tela solamente, ¿no? Yo suelo decirle a los chicos, muchas veces no podemos decir lo que nos está pasando. Esto nos sucede a todos, en algún momento de nuestra vida nos ha sucedido. Y quizás en esos momentos en que ya seas maestra, ya seas, no sé, acompañante, familiar, cuidador, yo trabajo mucho con cuidadores y demás, podés acercar un elemento textil, una tela, una lana, una aguja, podés jugar con alguna imagen, en nuestro caso que contamos cuentos, con algún cuento, que abra la puerta a que lo que se empiece a mover sea el hilo, ¿no? Que en primera y última instancia, incluso en el sentido metafórico, también uno puede decir el hilo de la vida, ¿no? El hilo de la conversación, el hilo que nos mantiene de alguna manera unido a algo, ¿no? Que nos permite una coherencia, una continuación, una continuidad, y que por muchos
casos a veces eso se encuentra cortado. Entonces desde ese lugar el textil se convirtió en una herramienta generosa, absolutamente noble, porque ni siquiera necesitas conocer demasiado. Comienza con una tela que uno puede ofrecer, con una aguja que uno puede mostrar cómo es una aguja que se deja atravesar por una fibra sensible y uno enseña a enhebrar la aguja y luego simplemente vas diciendo, bueno, mira, quizás la aguja puede hacer un cierto camino en esta tela, quizás solamente puede subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, y así como es arriba es abajo, como ese sentido así como espiritual básico, y vas dejando una huella. Porque bordar también es dejar huella en el mundo. Entonces vas dejando una huellita que, como vos dijiste al principio de la charla, es un hilván. Entonces así, casi sin darte cuenta, una persona o una joven, un joven, deja un hilván en una tela. Si es hilván, lo estiramos, hacemos un frunce. Y si hacemos un círculo y lo fruncimos, de pronto tenemos una bolsita donde guardar nuestras cosas, ¿no? Entonces, a través de esto que tiene que ver un poco con el movimiento, este diálogo interno y externo que tenemos con nuestro propio organismo y poder hacer un movimiento en lo exterior, ¿no? Uno va haciendo afuera y adentro, eso se va reflejando, ¿no? Y también empieza a aparecer un movimiento adentro que sin presionar, sin pedir que el otro hable o que el otro haga algo, uno va de alguna manera preparando un camino, preparando un ambiente para que cuando la palabra pueda llegar, sea esa palabra, esos ojos abiertos, como decía Roberto Juarros, esos ojos abiertos, ¿no? Esa presencia, que la palabra sea esa presencia, esa ternura, esa posibilidad de que algo nuevo suceda. Pero bueno, a veces nos toca como narradores ir preparando el ambiente para que eso pueda suceder. Hablo un montón. No, es que te llamamos, te convocamos para que cuentes todo lo que estás contando. Sos vos la que tiene estas cosas lindas para compartir. Y surgen más preguntas. Sí. Además de los muñecos, ¿de qué otras formas se materializan los textiles? Bordado. El bordado fundamentalmente tiene además otra cualidad. Mira, el bordado originariamente que se aplicaba en la ropa, en el vestuario, no en los bordes, también marcaba un límite entre un mundo y el otro, ¿no? Entonces, el bordado también marca un poco un límite entre un mundo y el otro. Es una capacidad de sacar de nuestro interior, dejar una huella y que a su vez esa huella tenga una belleza. Y no digo belleza en el sentido de qué es, digamos, qué está bien, qué está mal, qué es lo bello, qué no es lo bello. No, sino ese sentido estético de poder poner afecto incluso en algo que estamos haciendo. Claro, entonces, el bordado... ¿Sí? No lo había visto nunca desde ese lugar, de lo que emerge de adentro hacia afuera. Claro, y sabes que hay una imagen muy linda para cuando trabajamos en bordado y es el lado de arriba y el lado de abajo del bordado. Quienes nos hemos criado cuando éramos chicas con clases de bordado, hacía muchos años, una cuestión muy de que la parte de atrás tenía que ser exactamente prolija de la misma forma que la parte de adelante de un bordado. Y eso a veces era bastante, que te lo marcaban bastante quienes te enseñaban a bordar, ¿no? Uno decía que el bordado que estaba bien era el que de un lado y del otro era exactamente igual, quizás, ¿no? Bueno, y con el tiempo empezó a haber una revalorización de la parte de atrás y una revisión de qué es la parte de atrás. Porque realmente la parte de atrás, si uno lo ve desde un lugar quizás orgánico al bordado, es la que sostiene, es la que va generando que lo de arriba pueda aparecer, ¿no? Entonces, a veces uno dice, bueno, uno saca y pone, y después empieza a contemplar eso que saque, que pone, ¿no? ¿Cuánto de uno hay? Te vas a dar cuenta que en las puntadas, para las personas que son a lo mejor más apuradas, las puntadas son más grandes. Para quien está en el detalle, la puntada es chiquitita,
corta y el nudo se lleva todo su tiempo construir el nudo. Entonces, además, sí, es muy hermoso porque además de todo lo que ya sabemos que las actividades manuales nos dan, como la motricidad fina, la concentración, el entrar en un estado meditativo, ¿no? Porque el textil tiene mucho esto de ser casi un mantra textil, ¿no? Porque todas las puntadas se repiten una y otra y otra y otra vez y uno va entrando como en un estado meditativo. Y es cierto que la respiración se va encontrando también un ritmo natural, pero más allá de todo lo que sabemos que el manual nos da, también hay un reencuentro con quién soy, ¿no? Sí. Esto lo bordé yo y mi bordado habla por mí. Y Y es único, seguramente, y es único. y es único, es absolutamente único y no hay falla, nunca hay falla en un bordado. Por eso digo que antes, cuando aprendíamos el bordado del Richelieu o los nudos franceses, que eran todo un tema, uno lo tomaba como una clase, como un examen, viste, que tenías que dejar un bordado realmente muy perfecto. Bueno, eso se empezó también con el tiempo ver, ¿no? No tiene que ser tan perfecto, tiene que ser tuyo, tiene que ser tu huella y tu voz, porque la voz de cada uno creo que es lo que con todos los que somos narradores me parece, creo, a lo mejor no, pero creo que lo que buscamos es que el otro pueda encontrar su propia voz. Y la voz no solamente es la voz sonora, eh, la voz puede ser de muchas otras cualidades, e incluso a través del bordado, ¿no? Yo he tenido alumnas en situaciones de trauma grave que en el bordado iban diciendo, en el bordado iban hablando, y no todavía con la voz sonora, ¿no? Claro. Quizás la voz sonora llegó mucho después, cuando ya había un bordado que había abierto el camino, ya había una aguja que había habilitado, ¿no? También esto. Entonces creo que además de los muñecos, muchos tiene que ver con el bordado, con hacer escenarios blandos, ¿no? Ya sea para contar historias o para construir texto. Texto y textil además comparten la misma raíz, que es texere, quiere decir tejer. Entonces a veces también a través del bordado se construyen libros textiles, se construyen libros que ayudan mucho, por ejemplo, a aquellas personas que están con la sensibilidad un poco dormida y es necesario volver a tocar. Sabemos que después de la pandemia hemos tenido un gran problema con esto. En la pandemia un poco el toque se perdió, se le tuvo miedo, ¿no? Uno estaba todo el tiempo con el alcohol en gel y tratando de no tocar las cosas y no tocar a los otros. Entonces hay que volver a tocar, diría Chiqui González, que es nuestra gran maestra acá en Rosario. Diría Chiqui, hay que volver a la materialidad, hay que volver a tocar, hay que volver a pasar la mano por arriba de los bordados y sentir dónde un bordado es grueso, es finito, es un camino para recorrer o es algo que no quiero tocar. Entonces creo que los libros textiles, los muñecos, los títeres, claramente, cuando yo a veces hablo de muñecas, hablo en general de muñecas silentes que hacemos, pero también los títeres, estos títeres con los que todo el mundo se ha relacionado, los niños hablan tan fácilmente y le cuentan tantas cosas al títere, ¿no? Que quizás no nos cuentan a los seres humanos, pero sí se le cuenta a los títeres. Y también, ¿sabes qué? La ropa. La ropa, nos hemos dado cuenta desde que comenzamos con la comunidad Lilbán, que es un grupo de mujeres que cosen y cuentan, que comenzó en la pandemia, que el construir la ropa, el vestuario para un otro, también empieza a traer memorias de lo que quiero decir. Quizás lo hemos vivido a lo mejor con las abuelas, nosotras, las abuelas, las tías, que quizás estaban, que para hoy en día parece una locura, pero a lo mejor estaban 1 mes, 2 meses haciéndonos una camisita bordada, ¿no? O un pullover tejido a mano, y después le hacían los bordaditos, las florcitas rococó en el cuello, el aplique de las puntillitas de hilo, las valencianas y qué sé yo, y estaban meses haciéndonos eso, ¿no? Hoy en día quizás uno va, compra la ropa ya hecha, perdemos a lo mejor un poquito de ver todo ese proceso, pero volver a hacer ropa para un otro también habla de un relato textil. También habla de todo lo que esas fibras van
incluso escuchando mientras se van creando, ¿no? Cuando uno va y elige la lana con la que va a tejer, o va y toca las diferentes telas y dice, ay, para fulanito me gustaría esta tela, o esta es más para ella, es más suave, es más firme, es más fuerte, y uno elige la tela, y después uno elige los hilos, y es casi como construir un cuento cuando uno va eligiendo los relatos para contar, ¿no? También allí, después uno se pone durante mucho tiempo a construir un abrigo. Digo, por ejemplo, el caso en el que uno hace a lo mejor una camperita para un otro. Pasa ya el lugar de estar solamente tejiendo. Estamos haciendo un relato, somos un relato, ¿no? Generando otros relatos. Entonces creo que hay muchos lugares por donde abordar el relato textil y la narración textil, e incluso simplemente en los juegos. Nosotros, yo acá en Rosario trabajo en un espacio que es en un barrio, y es en el espacio público, y es en un descampado, con infancias, donde a lo mejor no tenemos el tiempo para ponernos a tejer, pero sí nos ponemos a jugar con los ovillos y las lanas, ¿no? Y simplemente construimos nuestras telarañas, o construimos palabras, o nos envolvemos con un hilo, o jugamos y hacemos con los dedos, ¿no? Los relatos de hilos que aprendemos de la comunidad COM acá, y hacemos, nos ponemos como cuando éramos chicas en los hilos en las manos y vamos haciendo formas. A veces es efímero también el relato textil, y está bien también. Entonces son como muchísimas cosas que creo que se puede seguir abordando un montón, que siempre se van a abrir nuevas puertas. La pandemia abrió mucho la movida textil, porque de pronto nos encontramos en casa y empezamos a usar lo que teníamos cerca, y algo llegó necesariamente empezamos a nuestras sacar manos, ¿no? de cajones, de canastos, aquello que había quedado olvidado de hace años atrás, y lo empezábamos a recuperar, ¿no? Exacto, exactamente. Encontrándonos Sí. con viejas historias también, y de cómo llegó esa lana o ese retazo a ese canasto, y de quién fue, y allí empezó también, allí hubo otra historia. Tal cual. Bueno, la juventud actualmente que está esto tomando fuerza del tema de circular la ropa, ¿no? También es muy interesante el relato que hay detrás de eso, ¿no? De la vestimenta con historia, ¿no? Y con dar una nueva vida, y una nueva vuelta a la ropa. Creo que tiene un poco también que ver con eso. Sí. También con las imágenes, que esto de imprimir imágenes en las ropas también es otra forma. También. Sí. También. Si alguna de quienes nos estén escuchando quisieran saber más, porque cada uno se debe imaginar lo que vos contaste de manera muy personal. Sí. ¿A dónde podría entrar? ¿A qué cuenta, página, para ver libros de cuentos textiles, libros en telas? Sí. Por ejemplo, escuchar las voces. A mí me ha llamado mucho la atención cómo cuentan los cuentos que están en los libros de tela. Es otro tipo de voz, es una voz que acaricia. Son distintas tonalidades de voz, porque son personales las voces, pero la forma en que cuentan es distinto a contar arriba de un escenario, por ejemplo. Es una voz que te toca, que toca el cuento, aunque no lo toque, pero que lo sostiene, pero que le toca de otra manera al que está escuchando. Sí. Bueno, eso creo que tiene un poco que ver con esto que decíamos antes de los diferentes también tiempos que tienen la narración oral y la textil, ¿no? La idea siempre es poder conectar desde el sentir, ¿no? Primero tocamos desde el sentir. Y una vez que estamos ahí tocando, lo que hacemos es ponernos al servicio, como narradores que somos, nos ponemos al servicio para brindar lo que tenemos, que a lo mejor en nuestro caso puede ser un cuerpo que puede hablar y que tiene una voz sonora, y ponemos al servicio de eso para que salga como en realidad la tela quiere que salga, ¿no?
también es lindo ver los diferentes libros textiles, porque hay libros textiles que son lineales y libros textiles que son circulares. Sí, Y va a ser distinto también, claro. ¿no? Va a ser distinto contar un circular, porque es como que todo el tiempo está volviendo en esto redondo, uterino y demás, que casi es como una canción de cuna, ¿no? A veces decimos los libros textiles redondos y te lleva a eso un poco, salvo que unas muchos libros redondos y se convierta realmente en vagones de trenes que dan y van y van y van y van y van, y entonces uno ahora lo cuenta de otra manera. Pero creo que cuando contamos un cuento de manera oral también aparece esto, ¿no? Y son las texturas que están también en lo sonoro, ¿no? Ir acompañando un poco la textura y ser coherente con eso. A veces en el libro textil está ahí in situ, ¿no? Se puede tocar. Con las infancias nos pasa mucho esto de la necesidad de tocar. Y ellos tocan, que a veces en otra época estaba como un poco más, decíamos, bueno, ¿cuál es el límite en una función en que entren a tocar los objetos, ¿no? Sí. Bueno, cuando contamos con libro textil, en realidad el libro textil es el que se ofrece abiertamente Claro, tiene a que ser ser tocado. tocado, ¿no? Claro, es una tremenda invitación. Y cuando esa puerta, esa invitación está hecha, y existe ese pacto de ficción que tenemos quienes estamos narrando, también nos damos cuenta que quien se acerca tiene como decía María Bernardo, que ella decía que en un momento uno trabaja sobre el material y en otro momento el material trabaja sobre uno, ¿no? A veces uno se acerca pensando que el hilo del que va a tirar tiene una determinada textura y después se encuentra que es otra. Y a veces vos invitás a que libremente toquen y vean y a ver qué pasa con eso, y te encontrás con un universo amplísimo y diverso de lo que la textura generó en el otro, ¿no? Y creo que eso está buenísimo porque son invitaciones, son provocaciones de alguna manera, ¿no? A que a ver qué nos pasa, qué nos conmueve, qué nos va a invitar a generar una otra cosa para que esto no quede solamente en esto, sino que sea algo que se maximice y se multiplique y se vaya más allá del límite del objeto textil, ¿no? Entonces, como para que cada uno pueda visualizar mejor todo lo que nos has contado, este universo de tantas texturas, voces que nos has traído, Natalia, ¿a dónde podrían asomarse nuestros y Bueno, nuestras oyentes? ¿Tenés alguna página que nos puedas invitar? sí, en redes sociales mi nombre es Natalia Fernández, así que van a encontrarme como Natalia Fernández en el Facebook, como Natalia Fernández Narración Oral y Textil, tanto en Facebook como en Instagram. Y seguramente, porque viste con esto de las redes que a veces quedan canales de otros momentos, también van a encontrar un Instagram que es Natalia de Kailas, porque Kailas es el espacio donde hacemos las muñecas, así que también van a poder llegar y ver muñecas ahí en Natalia de Kailas. Y si no, narración oral y textil, y ya ahí van a encontrar todo. Trabajos tuyos y también mucho, de algunas de tus estudiantes, exacto. Sí, de quienes te han también acompañado en estos alumnos. procesos. Sí, tal cual. En narración oral y textil van a ver cosas de las chicas de la comunidad Lilván, que es un taller que es virtual, que comenzó en la pandemia y que hay mujeres de Argentina y de otros países unidas por esta gran necesidad de contar a través de la aguja y el hilo. Qué hermoso, qué hermoso. Muy hermoso. Sí, te Muy hermoso. Así agradecemos que siempre mucho estamos porque invitados. hemos estado charlando, hemos estado escuchando, enamorados de todo lo que nos contás, de tu voz Muchas gracias. y todas las historias que nos contás. Te agradecemos mucho que nos hayas abierto la puerta de tu casa. Acá es una tarde muy lluviosa y ha sido muy acorde con esta tarde tus historias. Qué lindo. Sí, gracias Qué a lindo. vos. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme. Siempre es un gusto charlar y compartir con todos los oyentes un todo este pedacito del universo de cada uno. De narradores, narradoras, oyentes. Aquí con Leandro Echegaray te despedimos. Hasta pronto. Bueno, Quizás el año que viene. Hasta pronto. Quizás el año que viene en el encuentro de narración oral, acá en la Feria del Libro. ¿Quién Tal cual, dice? este año estuve en la Feria del Libro en Buenos Aires, Sí. dando talleres los 3 días de narración textil,
y fue también un lujo enorme conocer a un montón de personas y seres maravillosos que se fueron acercando también por motivados un poco por esto, que también son caminos de búsqueda. Sí. Es así. Entonces Muchísimas será gracias quizás a ustedes, hasta ¿no? esa ocasión. Mucha Dale. suerte en tu caminar este año. Muchas Un gracias. abrazo grande, Igualmente muy para grande, ustedes. Natalia. Un abrazo grande desde acá de Rosario. Un abrazo grande para ustedes. De pueblos y caminantes. Caminando por el mundo se ven ríos y montañas, se ven selvas y desiertos, pero ni puntos ni rayas. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De pueblos y caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos